Hola, bienvenidos a Arc of History. En el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la Roma republicana. Roma consolidó su dominio de la cuenca occidental del Mediterráneo, con el establecimiento de numerosas colonias de Galia Cisalpina y la definitiva conquista de Hispania, además de la ocupación de la Galia del Sur, que, convertida en la provincia narbonense, permitió la unión terrestre de Hispania con Roma por la vía Domitia. Estas conquistas comportaron una verdadera revolución económica. El botín, las indemnizaciones de guerra y los tributos enriquecieron al Estado y a los particulares, pero las conquistas trastocaron también el frágil equilibrio social de la República. Los esclavos, cada vez más numerosos, se rebelaron encabezados por Espartaco. Espartaco fue un esclavo de origen tracio, que dirigió la rebelión más importante con la República Romana en suelo itálico, desde el año 73 a.C. hasta el año 71 a.C., conocida como la Guerra de Gladiadores o como la Guerra de los Esclavos. Aparentemente, cuando el pueblo maguidí fue invadido por Roma, Espartaco fue obligado a militar en tropas auxiliares de Roma, de las que desertó. Al no ser ciudadano romano, fue capturado y reducido a la esclavitud, junto a su esposa. Por su fuerza física, fue comprado por un mercader para luchar en la escuela de gladiadores de Capua. En el año 73 a.C., en su permanencia en la escuela de gladiadores, Espartaco ideó un plan y llevó a cabo una rebelión a fin de escapar junto con 200 compañeros. El plan fue tramado por Espartaco, junto a los celtas Casto y Gánicus, y con los galos Crixo y Enomao. Se armaron con utensilios de cocina, y eludieron a las legiones que los interceptaban. De los 200 que iniciaron la rebelión, solo 74 lograron escapar, y algunas fuentes citan que una mujer lo acompañó, que se presume que era acompañante de Espartaco. Asaltaron un convoy con armas de gladiadores, se apoderaron de él y se refugiaron en el monte Vesubio, en donde iniciaron acciones de sabotaje y su ejército se fue agrandando. Los romanos, sin darle demasiada importancia, enviaron 2 legiones a enfrentarlos, pero los esclavos habían sustituido sus vestiduras y sus armas de gladiadores para parecerse a los legionarios romanos, lo que obviamente los confundió. Batalla de Vesubio. Luego de la derrota, los romanos enviaron a Cayo Claudio Gabro para vencer a Espartaco, quien tenía un plan para vencerlo, pero no le sirvió. Espartaco ideó un plan mejor y lo venció. Los romanos enviaron al pretor Varinio, que también tenía un plan, pero también otra vez Espartaco lo venció, capturando su caballo y obligándolo a huir de a pie. En ese momento surgieron varias separaciones entre los rebeldes, una de ellas al mando de Crixo, que comandaba galos y germanos. Según lo indican los historiadores, Espartaco quería lograr que sus hombres salieran de Italia, pero Crixo y los suyos estaban empeñados en presentar batalla a los romanos, derrotarlos e incluso tomar Roma, aniquilando al opresor. Mientras las tropas de Espartaco se dirigían hacia el norte, Crixo y su ejército se dirigieron hacia el sur, para sitiar Roma. Crixo no tenía la habilidad estratégica de Espartaco, entonces los interceptaron y aniquilaron en Apulia, cayendo el mismo Crixo en combate. Pese a la separación de las fuerzas de Crixo, esto no debilitó al ejército esclavo. Sus tropas continuaron fortaleciéndose. El gobierno romano, habiendo notado las constantes derrotas de sus legiones, tomó nota de la gravedad del peligro y envió, en el año 72 a.C., a los ejércitos de los cónsules. Espartaco, con maniobras brillantes, infligió una serie de derrotas a Létulo y Gelio, evitando las emboscadas que le tendían los romanos y continuando su avance hacia el norte. Se afirma que Espartaco ejecutó unos 300 soldados para vengar la muerte de Crixo, forzándoles a luchar entre ellos hasta la muerte como gladiadores. En el año 72 y 71 a.C., las tropas de Espartaco regresan al sur y sitian Roma. Luego marchan hacia el sur. Así, la guerra de gladiadores se extendió por toda la península por casi 3 años. Los ejércitos consulares derrotados regresaron a Roma para reagruparse, mientras los seguidores de Espartaco se movían hacia el norte. Los cónsules volvieron a atacar a Espartaco en algún lugar de la región de Piceno, y de nuevo fueron vencidos. Los romanos se desesperaban al ver que sus legiones establecidas en Italia no eran suficientes para vencer a los rebeldes. Sin embargo, hicieron un último intento de evitar su salida de la península. El gobernador de la provincia de la Galia Cisalpina, el cónsul
Cayo Casio Longino reunió todas las fuerzas disponibles y abordó la llegada de Espartaco al valle del Po, en la ciudad de Módena. Espartaco aceptó la batalla propuesta por el cónsul y lo derrotó, tras lo cual pudo cumplir su plan de cruzar los Alpes, pero en vez de eso regresó hacia el sur. Los esclavos deseaban culminar su venganza tomando Roma, y Espartaco se vio obligado a someterse para no perder completamente el control de su disciplinado ejército. Así, Espartaco se acercó a Roma. Sabiendo que no podría tomar la ciudad dadas sus poderosas fortificaciones, adoptó una postura pasiva. Los romanos, por su parte, habían confiado el mando supremo del ejército al pretor Marco Licinio Craso, adjudicándole las 10 legiones disponibles, aunque no eran de las mejores, pues ya los soldados estaban desmoralizados por las inauditas victorias de Espartaco. Habiéndose acercado a ambos enemigos, Craso ordenó asumir una posición defensiva, mientras elaboraba una estrategia para derrotar a los rebeldes, que consistía en encerrarlos en la montañosa región del Piceno, mientras recibía más refuerzos. La batalla se definió en la región de Samnio. Sin embargo, uno de los ayudantes, que tenía órdenes de dirigirse a una posición más avanzada de la que ocupaban los rebeldes, optó más bien por atacarlos directamente, siendo derrotado. Durante esta batalla, muchos legionarios arrojaron las armas, en signo de cobardía, y huyeron. Luego de la victoria, Espartaco siguió su marcha hacia el sur. En vista de esta derrota, Craso decidió tomar medidas severas para restablecer la disciplina entre sus tropas. A los que huyeron ante sus enemigos los diezmó con la decimatio, un castigo que no se utilizaba desde hacía mucho tiempo y que consistía en condenar a muerte a 1 de cada 10 de los desertores. Ordenó a sus hombres que mataran a golpes a cada uno de los condenados. Como consecuencia de esta medida, nadie más osó violar las órdenes ni pretendió huir del enemigo. Espartaco cambió su intención de marchar sobre Roma y decidió ir al sur de Italia. Asedió en la ciudad de Turios, armándose, asaltando los territorios circundantes, cambiando los botines por bronce y hierro con mercaderes y enfrentándose ocasionalmente con fuerzas romanas, que siempre acababan derrotadas. Espartaco recurrió a una astuta táctica utilizada por Aníbal contra los romanos hace 144 años. Los rebeldes, por su parte, cruzaron la valla por otro sector y regresaron a Lucania, en la parte norte del Golfo de Tarento. Mientras tanto, Espartaco llegaba a Campania y, avanzando más, llegó a alrededores de la ciudad de Turi, donde muchos mercaderes aparecieron para obtener el botín tomado por Espartaco. Necesitado de material para construir armas, prohibió el intercambio comercial por encaje, oro o plata. Los rebeldes solamente debían aceptar hierro y cobre, materiales necesarios para fabricar armas. Espartaco y su ejército llegaron al mar Tirreno, en la zona de Calabria. Aquí entró en contacto con los piratas de Cilicia, quienes prometieron dar una flota para transportar las tropas rebeldes a Sicilia, con el fin de hacer de la isla un bastión rebelde inexpugnable, o simplemente huir por mar a otras latitudes. El Senado perdió la fe en Craso al ver que no podía vencer a los esclavos. Enviaron entonces al general Cneo Pompeyo, recién llegado a Italia desde Hispania, donde había reprimido hacia poco una rebelión. A Licinio Lúculo, lugarteniente de Macedonia, se le dio la orden de desembarcar en el puerto de Brindisi, desde Grecia. La idea del Senado era acercar a los esclavos de los 3 frentes, del noroeste, suroeste y este. Espartaco intentó negociar con Craso para dar fin al conflicto antes de que llegaran los refuerzos romanos. Cuando Craso se negó, una parte de las fuerzas de Espartaco rompieron confinamiento y huyeron hacia las montañas al oeste, en Bruttium, con las legiones de Craso en su persecución. Las legiones consiguieron alcanzar a una parte de los rebeldes, matando 12.300 de ellos. Sin embargo, las legiones de Craso también sufrieron pérdidas, ya que los esclavos sin huida se dieron la vuelta para enfrentarse a las fuerzas romanas, derrotándolas en un principio, pero fueron finalmente vencidos. De esta manera, a Espartaco le quedaron alrededor de 80.000 hombres. Por fin, las tropas de los esclavos se acercaron al sur, en Brindisi, posiblemente con la idea de cruzar el mar Adriático o desembarcar en Grecia, o incluso en Iliria. Sin embargo, Espartaco quiso hacer la prueba. Al llegar a la ciudad, procedió para enfrentarse a Craso y a Pompeyo. En el año 71 a.C., el ejército de Espartaco rompió el asedio de las legiones de Craso y se retiró hacia unas montañas cercanas.
Hubo escaramuzas iniciales entre ambos bandos y un giro del ejército esclavo para la batalla final. En ese mismo año, en Apulia, se libró la última batalla, llamada la batalla del río Silario. Según se dice, antes de la misma le llevaron su caballo a Espartaco, y él lo mató con su espada, diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si yo soy derrotado, ya no lo necesitaré». Sitiados en el sur de la península y cercados por los ejércitos romanos, estarían dispuestos a vender cara a su derrota, y jamás volver a servir a los romanos, pero no pudieron resistir la superioridad de las legiones. Al finalizar la batalla, de los 80.000 hombres rebeldes, 60.000 perecieron. En cambio, los romanos solo perdieron 1.000 hombres. Según las fuentes romanas, no se pudo localizar el cuerpo de Espartaco. Los sobrevivientes escaparon con los piratas y otros fueron crucificados. La inestabilidad social, debido a los cambios en la estructura social de la República Romana, se tradujo en una época de guerras civiles que desembocaron en el fin del propio sistema político y en el Principado. La plebe de Roma apoyó a varios personajes que obtuvieron una posición privilegiada por la fuerza, como Mario, que reformó el ejército, o Sila, que tras la guerra contra los aliados italianos que se habían rebelado, otorgó a todos los italianos la ciudadanía romana y restauró durante un tiempo la autoridad del Senado. Tras la rebelión en Hispania y los intentos de conjura de Catilina, lo que supuso el principio del fin de la República Romana, fue sin embargo el primer triunvirato, formado en el año 60 a.C., por Julio César, Pompeyo y Craso. Roma realizó nuevas conquistas, emprendidas por una serie de generales ambiciosos. Mario venció en la guerra de Yugurta, en el 105 a.C., y rechazó a los teutones, y a los cimbrios en Vercelli, en el 101 a.C. Sila venció al rey de Ponto y conquistó Grecia y Asia entre los años 88 a.C. y el año 85 a.C. Pompeyo, por su parte, conquistó Siria en el 64 a.C. y Judea en el 63 a.C. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Denle like, comenten, compartan, que me sirve mucho. Comenten en la caja de comentarios qué tipo de videos quieren que vengan, si algo en especial, algo en específico, alguna biografía, algún tema que les interese, del cual hablemos. Y bueno, que estén bien. Chao.